el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice así la palabra de Dios. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracias damos a nuestro Dios siempre, y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él ha sido, es y será el Verbo de Dios. Él es la acción, el movimiento, el poder y la bendición de la misma palabra de Dios. El evangelista Juan escribió estas palabras y a la altura del versículo 16 escribe la llenura que hay en Cristo para poder solventar nuestra necesidad, llenándola de gracia y de su plenitud, de su llenura, tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero el mensaje, hermano y hermana, está en el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En este versículo, hermano, el Espíritu Santo nos enseña dos dispensaciones, dos tiempos. Solo quiero hacerle mención, hermano y hermana, solo quiero hacerle mención porque en este mensaje, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, quisiera mostrarle algo sobre estas dos dispensaciones, tanto la dispensación de la ley como la dispensación de la gracia. El cambio que ha habido del uno para con el otro. Solo quiero hacerle mención que desde el inicio de la creación, han pasado tiempos, han pasado dispensaciones. Como ejemplo, le repito, reitero, valga la redundancia, que solo quiero hacerle mención. Por ejemplo, cuando Dios formó a Adán y Eva y los colocó en el huerto del Edén, el Espíritu Santo hace resaltar que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Se vivió, la Biblia no especifica cuánto tiempo fue el tiempo de la inocencia o la dispensación de la inocencia, no especifica la Biblia. Más tarde, cuando el diablo engaña a Eva y a Adán, cuando caen en desobediencia, cuando se les abre los ojos del entendimiento, los ojos de la conciencia, es así. En el tiempo de la inocencia dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Dios no podía culpar o condenar de pecado a Adán porque vivió su tiempo o su dispensación de la inocencia. Más tarde pecó contra Dios, fracasó, cayó
se abrieron sus ojos de la conciencia, y es ahí cuando comienza la dispensación de la conciencia. Desde ahí, desde ese momento, ya Dios puede culpar de pecado a Adán, ya puede inculpar de pecado al ser humano cuando su conciencia le marca, le dicta así, que lo que hizo está mal, así, está malo, así. Más tarde, hermano, más tarde, cuando usted lee en la Biblia de aquel poderoso cazador, el primer cazador en la Biblia, que se llamó Rehoboth, así fue su nombre, poderoso cazador, se comenzó la dispensación del gobierno humano. Y ahí es donde usted comienza a mirar a reyes, los reyes de Sodoma, reyes de Gomorra, y etcétera, y etcétera. Pero más tarde, hermano, cuando Dios hace un llamado a Abraham, así era su nombre, comienza la dispensación de la promesa. ¿Cuánto llevamos? 4. La dispensación o el tiempo de la inocencia, la dispensación o el tiempo de la conciencia, la dispensación o el tiempo del gobierno humano, y más tarde la dispensación o el tiempo de la promesa, así. Cuando Dios comienza a darle promesas a Abraham, y el Espíritu Santo hace resaltar en la carta a los Gálatas que la ley que vino 400 años después no abroga la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bueno, pero después Dios le hace un llamado a Moisés, y usted que ha leído la palabra recordará cuando Dios lo llama de la zarza, aquella zarza. Moisés dijo: iré y veré esta grande visión. ¿Por qué la zarza arde pero no se consume? Si el fuego comúnmente consume, el fuego quema, arrasa, pero ¿por qué la zarza no se consume? Y es ahí cuando Dios le hace un llamado, y cuando baja, cuando desciende en el monte del Sinaí, ahí le entrega a Moisés las tablas, los 10 mandamientos. Comenzó la dispensación de la ley. El Espíritu Santo aquí, oiga hermano, hace mención de esa dispensación de la ley, pero también de la gracia. Dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, cuando se habla de gracia, hermano, se habla del favor de Dios, del amor de Dios, se habla de la bondad de Dios, se habla de la dulzura. Si lo relacionamos todo a Dios, se refiere a su dulzura, a su amor, a su benignidad, a su bondad. La gracia también es una dispensación, hermano. Pero quiero mostrarle, con la ayuda de Dios, le decía, y del Espíritu Santo, algo sobre estas 2 dispensaciones. Algo que se vivió en el tiempo de la ley, o en esa dispensación, algo que tuvo vigencia entre tanto ese tiempo permanecía. Pero cuando comienza la gracia, hay un cambio total. Miremos algo quiero mostrarle, porque como usted ha venido oyendo desde el día jueves, que el propósito, el deseo, la intención, la visión en sí, oiga, de la iglesia, de los que nos congregamos en el nombre del Señor Jesús, en la sana evangélica de la sana doctrina, traemos una visión, una mentalidad, un objetivo de mostrarle, y especialmente por la palabra, la figura de la sana doctrina, de la que ahora practicamos por gracia, hermano.
Jamás se le ocurra decir: me siento orgulloso de pertenecer a la sana doctrina. El orgullo es pecado, hermano. Hermana, el orgullo es pecado. Debemos sentirnos agradecidos con el Señor por tenernos en esta forma de doctrina. Pero miremos, le decía, algo que tuvo vigencia, algo que se respetó, así, se respetó. Entre tanto tenía vigencia la dispensación de la ley. Miremos esta palabra. Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. El Espíritu Santo dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Y así lo tomaban los israelitas. En la ley de Moisés dice, Moisés mandó, porque bíblicamente, si usted registra la palabra en Hechos capítulo 7, versículo 53, dice que la ley fue por disposición de los ángeles, pero fue Moisés quien subió al monte del Sinaí para recibir las tablas de los 10 mandamientos. Miremos esta palabra. Deuteronomio capítulo 24. Algo que tuvo vigencia en el tiempo de la ley, en esa dispensación. Algo que se respetó. Oiga, hermano, y vamos a ver el cambio que ahora hay en este tiempo de gracia y la doctrina que nosotros practicamos. Miremos, capítulo 24 de Deuteronomio, versículo 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa, tomen nota, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. En la dispensación de la ley se respetó esta palabra. ¿Por qué? Porque una ley, hermano, es una norma constante, es un edicto, es un edicto, es un edicto que la suprema autoridad ha colocado y se va a respetar y se tiene que hacer. En el tiempo de la ley se respetó el divorcio, tuvo vigencia el divorcio. Cuando un hombre tomaba a una mujer por esposa, el Espíritu Santo dice que si hallaba en la mujer alguna cosa indecente, bueno, dice que le escribía carta de divorcio, le escribía un certificado de divorcio, un certificado donde iba firmada, oiga, hermano, la rotura de aquel vínculo que tuvieron cuando se casaron. Así, el hombre podía repudiar a su mujer, rechazarla, ya no seguir con su cónyuge, así, ya no seguir viviendo con aquella mujer que se casó. Le escribía carta de divorcio, un certificado de divorcio, y eso se respetaba, hermano. La sacaba de su casa, vete, así en paz se hacían las cosas. Le escribían carta de divorcio y la mujer se salía. Si aparecía un hombre que le agradaba a esa mujer, la tomaba por esposa y se volvía a casar la mujer. Oiga, hermano, el judío, el israelita, en ese tiempo de la ley, en ese tiempo de la ley, podía repudiar a su mujer, podía escribirle un certificado de divorcio, podía escribirle, oiga, hermano, por escrito la ruptura de ese vínculo, y el sacerdote lo respetaba. Oiga, hermano, el hombre tenía derecho, porque la ley lo mandaba. El hombre tenía derecho, todo el derecho de la ley para poder participar, para poder comer el cordero pascual, porque la misma ley
lo autorizaba. La misma ley le facultaba, oiga, despedir a su mujer, darle carta de divorcio y poder celebrar la Pascua. Oiga, hermano, si usted lee la palabra, la Pascua se celebraba con panes sin levadura. La levadura representa el pecado en un sentido. El hombre tenía la facultad de comer de la Pascua porque la misma ley le facultaba, la misma ley le autorizaba dar carta de divorcio, certificado de divorcio. Bueno, pero la ley, eso fue la ley. Dice que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahora miremos el cambio. Hebreos en su capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Parece que lo mencionó el hermano, pero está en el bosquejo, hermano. Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. Tomen nota de estos dos versículos. Versículo 11 del capítulo 7 de Hebreos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, entre paréntesis, pero continúa diciendo, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cuando tenga tiempo, lea Números capítulo 18, versículo 7. A los hijos, cambio de ley. Estamos en el tiempo de la gracia, hermano. La dispensación de la ley o el tiempo de la ley terminó. Cuando usted lee en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Llegó el tiempo en que la ley se suspende, porque queda atada al testimonio y sellada la ley. Pero ese testimonio se va a desatar en el tiempo del milenio. Eso es otra cosa. Lo que quiero explicarles es esto. Estamos en el tiempo de la gracia. Y la palabra dice que cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora miremos el cambio que el Espíritu Santo nos enseña en este tiempo de la gracia. Es cierto que gracia es amor de Dios. Es cierto que gracia es favor de Dios. Es benignidad de Dios. Es la dulzura de Dios. Es la bendición de Dios. Pero eso no significa, hermano, que la iglesia podía quedar sin ley. La palabra dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. Ahora miremos ese cambio. Romanos capítulo 7. En la misma cosa, ahora hay un cambio. Capítulo 7 de Romanos, y su versículo es el 1, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Acaso ignoráis, hermanos, entre paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Estamos en este tiempo de gracia. Dice que la gracia y la verdad
vinieron por Jesucristo. Oiga, hermano y hermana. Pero el hecho de estar en este tiempo de gracia, en este tiempo del amor, del favor, de la dulzura, de la benignidad o la bendición del Señor, no significa que también se podía quedar sin ley. Hay un cambio de ley. En la ley facultaba, permitía, le daba la libertad al hombre de escribirle carta de divorcio, de darle un certificado de divorcio y repudiarla, sacarla de su casa. El hombre y la mujer se podía casar con otro porque la misma ley, la ley de Moisés, lo facultaba. En este tiempo de gracia, hermano, estamos en el tiempo de gracia, pero hay una forma de doctrina en la que estamos. El apóstol Pablo lo explica en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 16, 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hay una forma de doctrina en este tiempo de gracia. ¿Por qué la doctrina? Oiga, a esto quiero llegar. ¿Por qué la doctrina no le permite el bautismo a un hermano que tenga doble matrimonio? A alguien que ya se divorció con su primera mujer, a una mujer que ya se divorció con su primer marido y se casó con un segundo marido. ¿Por qué la doctrina no les permite a estos hermanos y a estas hermanas? Porque bíblicamente dice que mientras el hombre vive, la mujer sigue casada. Es cierto que hay leyes en la tierra, hermano. Existen certificados también de divorcio. A saber cuántos hombres, a saber cuántas mujeres por este lado un día también se divorciaron. Algunos estarán todavía solos, pero otras y otros ya se casaron. Pero el primer matrimonio, oiga, en el primer matrimonio, especialmente cuando se hace una ceremonia, uno de los profetas menores menciona que se hace un pacto, que se hace una alianza. Y le quiero mostrar, miremos, el Señor lo ratifica. Veamos Evangelio según San Mateo, capítulo 19, porque le decía, hermano, la iglesia, la asamblea, la iglesia que nos congregamos en el nombre del Señor Jesús, venimos a dar a conocer la forma de doctrina en la que estamos, hermano. Pero oiga, la doctrina tiene su forma, tiene su figura, y hay cosas que la misma doctrina no los permite. Ahora miremos, Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 7 en adelante. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Tomen nota, el Señor ratifica lo que Dios hizo en el principio. Versículo 9. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué no se permite? ¿Por qué la doctrina no le permite a hermanos que tengan doble matrimonio bautizarse, a otros restaurarse? Porque un problema en el matrimonio, se separaron con su primera esposa, como que no funcionó su primer matrimonio, luego conoció más tarde a otra. ¿Por qué, hermano? Esas vidas están atadas. Hay ataduras, hermano, y eso quiero explicarle. Hay ataduras que los ancianos pueden desatar
Cuando el Señor dijo: lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero hay ataduras de hierro como las que Dios le dio a Nabucodonosor cuando sus raíces fueron atadas con ataduras de hierro. Oye, hermano, esas ataduras, hay sellos, hay ataduras que solo el Señor los puede desatar, hermano. Tienen doble matrimonio, la doctrina no lo permite. Todavía sigue el hombre vivo, todavía sigue la mujer, la primera mujer viva, todavía está casado, aunque esté divorciado. Para Dios su primer matrimonio cuenta, vale, oiga, hermano, porque se hizo una ceremonia ante él, se hizo una ceremonia, se hizo un pacto, se hizo una alianza, oiga, hermano, y no existe, para Dios no existe un certificado que pueda romper ese vínculo, oiga, hermano y hermana. Pero voy a decir algo porque mi tiempo está por llegar. Estamos en este tiempo de la gracia. Y en este tiempo de la gracia hay una forma de doctrina. La doctrina no permite a alguien que ya se divorció, aunque traiga auténticamente el certificado de divorcio, lo presente a los siervos, a los ancianos: aquí está mi carta de divorcio, hermano, ya me divorcié, ya estoy libre. No, hermano, para Dios siempre va a existir su primer matrimonio. Pero voy a decirle algo: cuando ese primer matrimonio, la Biblia dice, ¿se recuerda usted de Ruth y de Noemí? Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Cuando se muere el primer marido o la primera mujer, queda libre, ya se puede casar en el orden de Dios, ya puede ser bautizado, ya puede aún ser restaurado. Pero voy a decir algo antes de terminar. A mí me llama la atención, hermano, desde ayer he venido pensando en la vida de hermanos, a saber cuántos hermanos en estas conferencias generales, a saber cuántas hermanas también con el mismo problema están con doble matrimonio, porque no funcionó el primero, están con su segundo matrimonio. Pero hay algo que voy a decir, hermano y hermana: hay vidas que hay que admirarlas, porque a pesar de conocer la verdadera forma de la doctrina, a pesar de ser conscientes que no pueden ni bautizarse ni estar en comunión, pero los vemos en la presencia del Señor, hermano, su postura se deja mirar en ellos, a pesar de que no pueden ser bautizados, no pueden algunos ser restaurados, pero allí están, oiga. Y hay un contraste, hermano, hay un contraste. Hay hermanos que tienen doble matrimonio, que no pueden restaurarse ni bautizarse, pero hay un contraste. Algunas veces son los que más perseveran que los que están en comunión, hermano. Voy a decirle algo, hermano: si usted está en esta condición, el mensaje no es para desahuciarlo, no, hermano, más bien para darle una esperanza. Recuerda lo que la palabra dice en Habacuc capítulo 2 versículo 3: aunque la visión tardare, espéralo, porque llegará y no mentirá. Espéralo, hermano. Se encuentra atado, esa atadura de hierro, hermano, solo el Señor la podrá romper. Hay hermanos que conocemos, hay hermanos que son nuestros amigos, nuestras hermanas también, algunas las conocemos, que tienen doble matrimonio, no pueden entrar a la comunión, pero nos admiramos de su postura, de estar siempre en la presencia del Señor. Aunque haya llegado alguna oferta para decirle: venga con nosotros, nosotros sí lo vamos a bautizar, con nosotros sí va a tener privilegio, tienen una postura a pesar de que saben que no pueden entrar en comunión. Sigue adelante, hermano, sigue adelante, hermana. Esa atadura de hierro solamente el Señor podrá romperla. Ni los ancianos, ni los siervos, ni nadie podrá desatar esa atadura. Solamente el Señor. Él es
Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, el Espíritu Santo hace resaltar a ese león de la tribu de Judá, a esa raíz de David, el que venció, y él sí puede desatar, aunque sean ataduras de hierro, aunque sea un sello de muchos años, se podrá quitar, porque él sí lo puede quitar. Hermano, hermana, está en esta condición, siga adelante. Su testimonio puede ser útil para la vida de otros que, aunque puedan entrar en comunión, no lo hacen. Sigue adelante. La palabra dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Gracias damos al Señor por su palabra que Él nos ha concedido, y que Él la bendiga en nuestros corazones.